Doctor Mena, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo siente usted esto? Bueno, mirá, es increíble. Yo creo que esta etapa del 2 de agosto, que todos vimos, y hubo una similar con idéntico sentido del diario Clarín, claro, son justamente las que indican la necesidad de la reforma. Claro. No es admisible esto. En un Estado constitucional de derecho, nosotros no podemos admitir que, frente a una propuesta de reforma de la justicia institucional que el presidente remite al Congreso para su deliberación, la respuesta sea el apriete con causas judiciales. Es justamente el motivo que generó la crisis en la que se encuentra actualmente el Poder Judicial de la Nación. No hay otro aspecto de la vida democrática e institucional de nuestro país que recoja el 100% de objeción como lo hace la Administración de Justicia. Se esté de un lado o del otro, de cualquier lado se coincide en que la justicia funciona mal. Frente a eso, el presidente elabora un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, lo somete a la discusión parlamentaria y la primera reacción es oponerse al proyecto antes de que se conozca. Porque las primeras opiniones en contra del proyecto nacieron antes de que el presidente informe de su contenido. Me parece que esa es una conducta antidemocrática que no alcanza a todos los miembros de la oposición. Por eso espero no caer en un falso optimismo y que la oposición dé el debate en el Congreso. Quisiera recoger también la placa anterior que tenías respecto de la sesión virtual. Fíjate que ese, sin duda, no querer dar la discusión política es el argumento real. Pero algunas voces de la oposición indicaban que la reforma era muy importante como para discutirla virtualmente. ¿Un juicio penal no es importante? Claro. Reanudaron juicios criminales por videoconferencia y hoy fue tapa de un diario todo el día. Están felices. Efectivamente, la reanudación del juicio contra Cristina Kirchner y otros funcionarios y privados se reanudó por Zoom. Exacto. Ahora, discutir una ley políticamente en el Congreso no puede debatirse virtualmente. Pero aparte, creo que caen en una contradicción permanente. Claro, pero aparte, doctor, primero querían sesionar. Cuando empiezan con la sesión remota, no querían sesionar por remoto. Han estado debatiendo, yo he seguido, me he tomado el trabajo de ver las discusiones. La verdad que funciona perfecto, todos pueden hablar, es un debate como si estuvieran en el recinto. No hay, por eso es muy infantil. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que hoy tuvieron el Zoom desde París, que la orden es boicotear la reforma judicial. Absolutamente. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, no de los otros sectores de la oposición, ¿eh? No, tal cual. Esperamos que el debate se dé, sobre todo para que se informen bien del contenido. Insisto, muchos de los que salieron a objetar el proyecto de reforma ni siquiera lo leyeron. Nada de lo que están argumentando en determinados medios de comunicación está inserto en el proyecto. Buscan la impunidad K. Efectivamente. Lo primero que dicen. Si uno repasa los 80 artículos del proyecto, no hay una sola cláusula que pueda ser aplicada a causas que se encuentran actualmente en trámite, que están radicadas ante un juez y un tribunal, sino todo lo contrario. El proyecto prevé específicamente que las causas en trámite continuarán en los juzgados en que se encuentran hasta su finalización. Por lo tanto, nada de eso puede afectar las investigaciones, ni contra la actual vicepresidenta, ni contra ningún otro ciudadano. La reforma es una reforma a futuro y es una reforma que, como bien explicaba el otro día contigo la ministra de Justicia, y así lo explicó el presidente en su presentación, tiende a reforzar y fortalecer la justicia federal penal, tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Asimismo, un aspecto de la reforma tiende a mejorar el funcionamiento de la justicia civil y comercial con la contencioso administrativo federal. Es un proyecto de fortalecimiento y refuerzo de la justicia. Nada de eso puede ser aplicado ni a planes de impunidad, ni a una causa determinada que se encuentre en trámite, ni a la digitación en la designación de jueces. Se prevén estrictamente los mecanismos que prevé la Constitución para la designación de cualquier juez, ya sea por concurso o subrogante. Lo que pasa es que me parece que ahí el otro día la diputada Graciela Camaño, antikirchnerista, si la hay, y en contra de este gobierno, decía muy bien: no hay que preocuparse por las causas contra la expresidenta que van a seguir. El macrismo se podrá preocupar por su futuro con esta reforma también, ¿no? Que me parece que eso es lo que les molesta y los llena de preocupación, ¿no? No, imagino, el macrismo se debe sentir muy cómodo con la justicia que tuvo los últimos 4 años. Por eso también un poco alguna diferencia respecto de estos planes de vacaciones y viaje de Mauricio Macri. Mauricio Macri no tiene un lugar más seguro en el planeta en lo que a la justicia se refiere que en la Argentina. Porque es una persona que se encargó de burlar la justicia durante toda su vida.
desde aquella vieja causa como contrabandista cuando estaba a cargo de la empresa Sebel del grupo familiar, que llegó hasta la Corte. Exacto. Para evitar el procesamiento. Exacto. Del cual gozaba y fue desprocesado por prescripción de la causa, hasta el tratamiento que tuvo en las causas más actuales. Fíjate, Gustavo, Mauricio Macri asume procesado por escuchas ilegales, se retira de su gobierno con una mega investigación sobre escuchas ilegales también. Claro. En una causa espiaba a familiares de la AMIA junto a uno de sus cuñados de ese momento, el señor Sergio Leonardo. En la causa del 2020 espiaba al otro cuñado, el esposo el novio de su actual hermana. Es una conducta de vida, que además, evidentemente, como decía la de el Mauricio Macri. Máximo Kirchner, cuando veíamos, hablan ahora de plan de impunidad cuando Macri asumió primer presidente en la historia procesado. Y presionó a medio mundo para que le saquen ese procesamiento. Efectivamente. ¿Y dónde están los jueces que investigaron sus causas y sus procesamientos? Todos afuera. Se encargó de correrlos durante 4 años, porque esa es la concepción que tuvo de la justicia Mauricio Macri los últimos 4 años. A los jueces que no le gustaba los perseguía con el Consejo de la Magistratura. Llegaron a tener cuasi secuestrado un consejero para votar la destitución de un juez que no le gustaba. En el despacho del Supremo en la Corte Lorenzetti, Suprema de Justicia de la Nación, donde no se le tomaba juramento. Exactamente. Efectivamente. Entonces, la verdad cuesta que con esos antecedentes no tengan ni siquiera la conducta democrática de sentarse a discutir en el Congreso Nacional un proyecto de ley que envía el actual Poder Ejecutivo. Y digamos, hay otro tema ahí que creo que no está en la reforma, ¿no? Que ahora después lo vamos a estar hablando porque lo empieza a analizar, que es el tema del procurador, ¿no? Sí. Que la semana pasada nos enteramos que ha lanzado una caza de brujas sobre fiscales que investigaron al macrismo. Sí, no solo eso, el actual procurador interino, recordemos, sí, no es el procurador designado constitucionalmente, sino que está cubriendo un interinato que se hizo bastante largo. El actual procurador no solo está impulsando con distinta vara algunas investigaciones respecto de la actuación de fiscales, ¿no? Recordemos, fiscal Stornelli, 9 meses rebelde para no concurrir al llamado de un juez federal, mereció una sanción apenas si leve. Sin embargo, en la última semana inicia una embestida contra fiscales que, oh casualidad, intervinieron en causas contra Mauricio Macri. Es el caso particular de la fiscal Boquín. Pero hay un antecedente más peligroso y que tiene que ver también con el rol de la oposición en el Parlamento. La semana pasada la Comisión Bicameral de Monitoreo del Ministerio Público Fiscal le requirió informes a ambos ministerios, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa contestó adecuadamente, como se le contesta a todo orden de control parlamentario. El procurador interino Casal rechazó enviar la información con motivo de la pandemia. Incluso en contra de las propias resoluciones que él firmó de cómo debe actuar el Ministerio Público Fiscal durante la pandemia. Entonces, hay un desprecio por las instituciones democráticas, hay un desprecio por el rol del Congreso y evidentemente yo creo que hay muchos de estos actores vinculados a la actual oposición que se sienten más cómodos con otras prácticas. Las prácticas de echar los jueces que no me gustan, las prácticas de trasladar a los jueces que yo quiero en determinados cargos claves. Esa no es la justicia que queremos nosotros, no es la justicia que quiere el presidente y por eso utilizó los canales constitucionales. Elaboró un proyecto de ley del Poder Ejecutivo y lo somete a la consideración parlamentaria. Gracias, doctor Mena, como siempre. Por favor, gracias, Gustavo. Haberlo recibido esta noche.